Buenas estudiantes, mi nombre es Sebastián Medina y soy su profesor de matemática. En esta entrega vamos a tener nuestra segunda clase virtual sobre conceptos básicos de la estadística. Ustedes en la primera entrega ya tuvieron una introducción o una definición de qué es población, muestra de individuo, pero ahora vamos a hacer un desarrollo un poco más minucioso y para entender mejor a qué se refiere cada una de estas palabras. Bueno, para comenzar vamos a desarrollar un poco lo que es qué es la estadística y para eso vamos a irnos a nuestro apunte. Tenemos el apunte que les había pasado, ustedes tienen ya este PDF y pueden ver que más arriba, después del saludo, tenemos la definición de estadística. Bueno, primero, ¿qué es la estadística? ¿De dónde salió? ¿Para qué se usa? Para eso les había dado la posibilidad de que vean un video. Les voy a reproducir ahora si quieren para poder tener una idea, aunque sea, de cómo empezaba y para que sea un poquito más divertido. A ver, a ver, espera un ratito. Vamos a ver este video. Ahí está. Escuchen un ratito y mientras vamos a ir explicando. Desde tiempos muy remotos, reyes y emperadores se preocuparon por conseguir datos sobre sus posesiones, conocer el número de habitantes de una población y así decidir cuántas tierras dedicar al cultivo o establecer la recaudación de tributos al Estado. De ahí surge el nombre de estadística, que comenzó como una parte de la aritmética aplicada a problemas en los que los números se usaban para el conteo y el registro de datos de las poblaciones. Si para una campaña de prevención de enfermedades se quisieran estudiar las características físicas como estatura y peso de los jóvenes de nuestro país entre 14 y 17 años, no sería posible recoger los datos de todos y cada uno de los individuos de esa edad. Por eso es necesario restringirse a tomar una muestra. La estadística establece ciertas condiciones para determinar la muestra con el objetivo de asegurar que las conclusiones que se logren sean representativas del grupo total. Esto es porque el proceso de muestreo o selección de un pequeño grupo respecto de uno mayor supone que la muestra considerada posee las características del grupo mayor y que para su selección se tomaron en cuenta los procedimientos estadísticos que garantizan esa representatividad. Una vez recogidos los datos de la muestra, organizados y estudiados con los recursos matemáticos que ofrece la estadística, es conveniente describir un grupo de observaciones con un solo número. Es decir, un valor que sea representativo del comportamiento de toda la población en estudio. No se elegirá el más alto o el más pequeño, que solo indican los extremos de la serie de valores y no valores típicos, sino un valor que indique una tendencia central. Por ejemplo, a un productor agropecuario le interesa conocer el número de toneladas de trigo por hectárea que puede cosechar con una nueva variedad de trigo. Para decidir si adopta o no la nueva variedad que le ofrecen, en este caso es probable que pueda tomar su decisión si conoce la media o promedio del rendimiento por hectárea que se obtuvo a partir de la experiencia de muchos otros productores. El promedio es una de las medidas de tendencia central
que se usa en estadística. Voy para allá. Bueno, hasta ahí vamos a ver este video y vamos a pasar a seguir explicando los conceptos básicos de la estadística. Bueno, vamos a nuestra definición formal que tenemos después de haber visto este pequeño video. Nuestra definición formal de estadística dice que la estadística se trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por las observaciones para poder hacer comparaciones y sacar conclusiones. Bueno, primero, la estadística es una rama de la matemática, es una parte de la matemática, así como cuando ustedes hacían en primer año sumas, restas, multiplicaciones, eso era la aritmética. Y otra parte de la matemática que también conocen es, por ejemplo, la geometría, que estaban todas las partes de las figuras y cuerpos geométricos. Bueno, la estadística es una otra parte de la matemática que hasta ahora ustedes seguro no la vieron. No vieron como materia o como parte de la matemática, pero sí conocen gran parte de la estadística porque en todo momento, en la televisión, en la radio, escuchan las definiciones de estadística como decir, bueno, un gráfico estadístico, gráfico de barras, gráfico de torta, le dicen ustedes, cuando hablan de porcentaje, cuando hablan de una muestra o una población, o cuando hablan de un censo, por ejemplo, todo eso tiene que ver con la estadística. La estadística es la rama de la matemática que se encarga de hacer ese recuento de esos datos y obtener conclusiones y sacar comparaciones sobre esos datos obtenidos. Bueno, todo estudio estadístico es un estudio de investigación. A ver, se investiga, uno tiene la idea de querer hacer, a ver, por ejemplo, en las elecciones se utiliza mucho de la estadística. Un estudio estadístico se puede hacer sobre la intención de voto de un pueblo, por ejemplo, el pueblo de Mártires, a quien quisiera votar en las próximas elecciones, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como buenos matemáticos y conocedores de la estadística, ¿qué hacemos? Vamos primero y tenemos que seguir algunos pasos, ¿sí? Primero tenemos que recoger datos. Tenemos que ir a ver casa por casa cuál es la intención de voto, cuál es em, a quién van a votar cada uno. Entonces, eso es uno de los pasos del estudio estadístico, que es la recogida de datos. Tenemos que ir a recoger o juntar esos datos. Entonces tenemos que ir a casa por casa preguntándole a la población que puede votar, obviamente no a los niños, porque solamente los mayores de edad pueden hacerlo, mayores de 16 años, y preguntarle, bueno, ¿a quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? Pero, por ejemplo, en Mártires no es tan grande, digamos, pero ya tiene una población bastante importante. Pero, ¿qué es lo que pasaría si yo quisiera saber cuál es la intención de voto en la Argentina? Somos millones, muchísimos, como 40 millones de habitantes, y no podemos ir a preguntarle uno por uno a las personas a quién le va a votar para poder hacer un estudio, porque no vamos a terminar nunca, porque no le vamos a encontrar a todos, porque va a ser imposible. Bueno, la matemática ya contempla eso y tiene una forma de corroborar esos datos, pero haciendo un estudio con una cantidad de personas menores o menor cantidad de personas. En vez de usar 40 millones, yo uso 1 millón de esas 40 y ya con ese millón de personas encuestadas yo ya puedo obtener una idea de cuál es la intención de voto en la Argentina. No necesito entrevistar a todos o encuestar a todos. Bueno, eso que ven ahí en la intención de voto de los 40 millones serían la población argentina. Y ese es otro concepto de la estadística a que llamamos población. La población es el conjunto de todos los elementos que se someten a un estudio estadístico. En este caso, el estudio sobre la intención de voto. Bueno, esa población es el conjunto grande sobre el que se va a estudiar, va a ser el estudio estadístico. Pero, como yo no puedo hacer el estudio sobre toda la población, ¿qué es lo que hago?
Bueno, voy y tomo una muestra estadística. ¿Qué quiere decir una muestra? No puedo encuestar a todos, me es imposible, no voy a terminar nunca. Entonces voy a tomar una muestra representativa, se dice, de la población, una muestra que me dé una idea de cuál es la intención de voto de la mayoría de los argentinos. Entonces, bueno, digo, voy a tomar a 1 millón de habitantes y a ese millón sí le hago las preguntas de la intención de voto y ahí sí voy a tener una idea representativa de la población. Eso es una muestra. Bueno, si queremos tener una idea de entre población y muestra, acá les tengo preparado otra. A ver, esperen un ratito, ahí. Bien, les tengo preparado otro ejemplo con respecto a muestra. ¿Dónde ustedes escuchan generalmente muestra? Ustedes se van al hospital o se van a la salita y le dicen, bueno, tenemos que sacar una muestra de sangre, le dicen. Bueno, esa palabra muestra es la palabra que viene de la estadística. Em, bueno, por ejemplo, vamos a sacar una muestra de sangre. ¿Qué quiere decir? Eh, con esa muestra de sangre se sacan todos los datos de qué cantidad de plaquetas tiene una persona, qué cantidad de glóbulos blancos, qué cantidad em, de, bueno, de todo lo referido a la sangre. Eh, pero, ¿qué pasa? Ese estudio se hace sobre una pequeña cantidad de la sangre, ¿no? No se hace un estudio sobre toda tu sangre. ¿Cómo pueden decir que esos datos que se obtuvieron en esa pequeña cantidad de sangre que te sacaron representan a todo lo que pasa en tu cuerpo? Bueno, sí, se tiene algunos parámetros para poder decir que esa muestra representa todo lo que pasa en tu cuerpo. ¿Cómo? Bueno, te dicen bueno, como 8 horas o 10 horas antes, no tenés que comer nada, quiere decir que tu sangre va a estar más homogeneizada, va a tener los mismos valores en todas partes, porque si vos estás comiendo, esa sangre va a estar alterada en algunas partes y por ahí justo toman esa parte y no va a ser representativa. Por eso te dicen que tenés que estar en ayunas, por ejemplo. Entonces, en ayunas la sangre está más homogénea y es más representativa de todo lo que pasa en tu cuerpo. Bueno,